Hola, un cordial saludo a todos y todas el día de hoy. En esta ocasión vamos a ver un resumen sobre la clase de mecanismos de defensa judicial y participación ambiental. Quisiera aclarar inicialmente que pues esto no va a reemplazar la clase que pues ya vimos dentro del curso de Derecho Ambiental del Colegio Mayor de Cundinamarca. Sin embargo, pues puede servir como material de repaso y de refuerzo, sobre todo para lo que serán las actividades evaluativas del curso. Entonces, vamos a comenzar con la clasificación en relación a estos mecanismos. Por una parte tenemos los mecanismos de participación y control administrativo y por otra tenemos los mecanismos judiciales para la defensa del ambiente. Dentro de estos mecanismos de participación y control administrativo vamos a abordar las veedurías ciudadanas, la denuncia ambiental, el procedimiento sancionatorio ambiental, el derecho de petición en materia ambiental, la consulta previa, el licenciamiento ambiental y las audiencias públicas ambientales. En cuanto a los mecanismos judiciales, vamos a hacer un repaso muy general sobre lo que son las acciones constitucionales, entre ellas la acción de tutela, la acción popular, las acciones de grupo, la acción pública de inconstitucionalidad. También haremos solamente referencia a las acciones administrativas de nulidad, nulidad y restablecimiento de derecho y reparación directa. Y por otra parte, solamente enunciaremos lo que es la acción penal sobre los delitos ambientales. En primera medida tenemos lo que son las veedurías ciudadanas. Estas veedurías ciudadanas están reguladas por la Ley 850 del 2003. Tenemos una pequeña definición de las veedurías ciudadanas como aquel mecanismo democrático de representación en el cual pues un grupo de ciudadanos conforma estas organizaciones de carácter comunitario a través de las cuales se busca ejercer una vigilancia sobre la gestión pública, sobre las autoridades, las actividades de las autoridades, así como también sobre el seguimiento a los proyectos, programas e incluso también sobre lo que es la planeación, la contratación y el presupuesto de estas entidades públicas. Hay que mencionar un aspecto muy importante y es que la conformación de las veedurías ciudadanas es muy similar a lo que son las entidades sin ánimo de lucro y que por lo tanto entonces esta ley 850 nos especifica que pues deben tener una serie de estatutos y que deben estar registradas ya sea ante las cámaras de comercio o las personerías municipales o distritales. Por otra parte tenemos lo que es el derecho de petición. Ustedes recuerden que pues tenemos lo que es el artículo 23 de la Constitución Política, la regulación de la Ley 1437 del 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo CEPACA. Y ustedes recuerden que pues también a partir de estas sentencias de la Corte Constitucional que citamos acá, se estableció un plazo para que el Congreso pudiera expedir esta ley 1755 del 2015, con la que finalmente se subsanaría aquellos fallos en el procedimiento de la expedición de una ley estatutaria que era necesaria para regular este derecho fundamental, toda vez que pues no podía ser regulado solamente a través de una ley ordinaria que para este caso era el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Entre las características más importantes del derecho de petición, tenemos que es un derecho fundamental, pero con esa característica principal que a partir de este se pueden materializar y defender otros derechos fundamentales, que pueda estar dirigido tanto a entidades o autoridades públicas como a autoridades privadas. Y que tenemos acá también la clasificación de los tipos de derecho de petición, dependiendo del contenido de lo que queramos abordar dentro de esos derechos de petición y por lo tanto también tenemos un plazo que ha establecido la ley para resolver esos derechos de petición. Recordemos, está el derecho de petición en interés general, el derecho de petición en interés particular, el derecho de petición de información y el derecho de petición en consultas. Recordemos que lo que tiene que ver con el derecho de petición en interés general y en interés particular, las autoridades tienen 15 días para resolverlo. En el caso del derecho de petición de información, que es muy importante y que también está relacionado con un tratado internacional que ha ratificado Colombia, que es el Acuerdo de Escazú,
sobre acceso a la información ambiental y a mecanismos de participación y mecanismos también judiciales en materia ambiental. Y que por lo tanto entonces, como es información, es un plazo mucho más corto para resolverlo, entonces son 10 días. En el caso de el derecho de petición en consulta, recordemos que pues, hay una regulación específica también a través de esta ley estatutaria 1755 del 2015, en el cual este derecho de petición debe ser resuelto a través de un concepto que tiene una parte técnica y una parte jurídica. Por lo tanto, entonces, para resolver este derecho de petición se ha concedido un plazo máximo de 30 días hábiles. Recordemos que el concepto por el cual se da respuesta al derecho de petición en consultas, de acuerdo a lo que ha establecido la misma legislación, el mismo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, no es oponible a la entidad o a la autoridad que lo expide, sino que simplemente es un criterio amplio de interpretación, toda vez que pues en general quienes dan respuesta a estos derechos de petición pues es personal que no tiene un nivel directivo, un nivel ejecutivo dentro de la entidad y por lo tanto entonces poder de decisión para determinadas materias. Recordemos que este derecho de petición en consultas debe estar dirigido a las autoridades que tienen la competencia para resolver estos asuntos y pues aquí nos vamos a detener a explicar en el caso de lo que son las autoridades ambientales, teniendo en cuenta que si ellas por ejemplo son las competentes en cuanto a procedimientos sancionatorios ambientales o por ejemplo en el caso de las licencias ambientales o permisos ambientales, se les puede elevar sus determinadas consultas en relación a cada una de esas temáticas y teniendo en cuenta también las competencias que tiene cada una de estas autoridades. Otro elemento que vamos aquí brevemente a abordar es el de la denuncia ambiental, pero aquí tenemos que hacer una claridad y es que esta denuncia ambiental es diferente a la denuncia penal. Recordemos que la denuncia ambiental es una de las formas de dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental y que por lo tanto va dirigido es a las autoridades ambientales competentes, quienes tienen esa facultad para poder investigar y poder sancionar a través del procedimiento que fue establecido en la ley 1333 del 2009. Recordemos que pues la competencia de la acción penal es totalmente diferente, pues se hace a través de una denuncia, pero esta es a las autoridades judiciales pertinentes, en el caso por ejemplo de la Fiscalía General de la Nación, etcétera. Entonces, para aclararlo nuevamente, la denuncia ambiental es aquella que está dirigida a las autoridades ambientales, que es diferente a la denuncia penal y que por lo tanto está encaminada a denunciar cualquier daño ambiental, cualquier desconocimiento o infracción de normas ambientales. En el caso del procedimiento sancionatorio ambiental, entonces este ha sido una de las formas a través de lo que se conoce como los mecanismos de regulación directa, que fueron aprobados a través de la ley 1333 del 2009, que ha tenido unas modificaciones relativamente recientes a través de la ley 2387 del 2024, que se deriva de esa potestad sancionatoria que tiene el Estado o el jus puniendi, que dentro de este procedimiento se ha dicho que se presume el dolo del infractor y este es quien debe tratar de desvirtuarlo. Es un régimen subjetivo de responsabilidad, sin embargo se invierte la carga de la prueba, es decir, no desaparece el factor de culpabilidad, sino que se presume el dolo. Ustedes recuerden que a diferencia de los regímenes de responsabilidad objetiva, el de responsabilidad objetiva no es un aspecto importante o relevante el de la culpabilidad, pero en este caso sí es posible exonerar la responsabilidad a través de este elemento de culpabilidad, solamente que pues como lo dice la misma norma se presume el dolo y es el infractor quien debe tratar de desvirtuarlo. Por otra parte, tenemos una definición sobre lo que es la infracción o las infracciones ambientales. Allí pues incluimos dos tipos de infracciones, uno que se ha denominado normativo, que es todo el que corresponde a la violación de normas ambientales, por ejemplo, aquellas que van en contra del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, el decreto 2811,
en el caso también de la Ley 99 del 93, todas las demás normas reglamentarias, y aquí también incluimos la falta de licencias o permisos ambientales. Y por otra parte, la comisión de un daño ambiental. A pesar de que ha sido uno de los procedimientos dentro de lo que se conoce como el derecho sancionatorio o derecho sancionador o el jus puniendi, esta ley ha incluido dentro de los elementos de la responsabilidad aquellos que pues también se han abordado en la responsabilidad civil extracontractual. Esto es, debe establecerse un daño, un hecho generador y una relación causal entre ese hecho generador y el daño ocasionado o la infracción respectiva. Y que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil a terceros. ¿Por qué? Porque el procedimiento sancionatorio no establece obligaciones de indemnización a víctimas en materia de daños ambientales, sino únicamente va a estar encaminado a lo que es temas preventivos, temas de posición de sanciones e investigación de esa responsabilidad administrativa. Por lo tanto, entonces, en conclusión, es un procedimiento sancionatorio de tipo administrativo. Aquí en esta gráfica tenemos un resumen de lo que son estas sentencias C595 y C703 del 2010, expedidas por la Corte Constitucional, en el cual se nos hace un resumen sobre la naturaleza del procedimiento sancionatorio ambiental, principalmente pues recogiendo muchos de los aspectos de la jurisprudencia española, en la cual pues se nos dice que ese procedimiento sancionatorio ambiental corresponde a una necesidad, a una finalidad y a una potestad. Ya sabemos que esa potestad es la del jus puniendi o derecho sancionador o sancionatorio que tiene el Estado, mientras que la finalidad, como nos lo va a decir también la Corte Constitucional, reiterando lo que está dentro de la misma Ley 1333 del 2009, corresponde exclusivamente a esa finalidad preventiva, correctiva y compensatoria, además de las facultades de sanción que ya mencionamos del jus puniendi. Y que además nos ha dicho la Corte Constitucional que en el mundo actual contemporáneo pues existen muchas conductas por parte de los sujetos que puedan constituir infracciones o conductas ilícitas, pero que no todas estas conductas ilícitas deben estar reguladas a través de un único derecho sancionatorio o sancionador como es el derecho penal, porque recordemos que el derecho penal es la última ratio, es decir, en casos más extremos, en los casos más graves, en los cuales la sociedad ha establecido ese catálogo de lo que se conocen como los delitos, en este caso de los delitos ambientales. Por lo tanto, nos dice la Corte Constitucional, el procedimiento sancionatorio ambiental cumple esa necesidad complementaria. No todo puede ser resuelto por el derecho penal, pero tampoco todo puede ser resuelto a través, por ejemplo, de normas de derecho policivo. Por lo tanto, hay un nivel intermedio y ese nivel intermedio corresponde a ese procedimiento sancionatorio ambiental. También se nos ha mencionado principios en general que son aplicados al procedimiento sancionatorio ambiental, dentro de los cuales se nos enuncian los principios del procedimiento administrativo y principios de derecho ambiental, pero también es muy importante lo que nos dice la Corte en relación a los principios de derecho penal, pero nos dice que son unos principios atenuados, no son tan exigentes o al mismo nivel del derecho penal, porque pues uno de los principios del derecho penal que son los más importantes es ese principio de legalidad, lo que se conoce como tipicidad. Entonces, a cada conducta le corresponde un tipo penal y por lo tanto hay un verbo rector y esa conducta debe adecuarse plenamente a ese principio de legalidad. ¿Qué pasa? Que en materia penal es mucho más fácil porque pues, está el Código Penal establece específicamente la definición de cada uno de los delitos, mientras que en el derecho, del procedimiento sancionatorio ambiental no está especificado. Entonces lo que nos ha dicho la Corte son unos principios que deben ser aplicados atenuados porque se debe hacer una abstracción de lo que exige la norma ambiental y por lo tanto establecer esa obligación y una consecuencia frente a esa conducta del deber de cumplimiento frente a esa norma. Entonces por eso se dice es un principio de tipicidad indirecto o atenuado. Entonces la obligación de las autoridades está en describir esa conducta a partir de esa abstracción de esas normas y establecer esa consecuencia jurídica a través de las sanciones que han sido establecidas dentro de ese mismo procedimiento sancionatorio ambiental.
Además, la Corte nos dice, este procedimiento sancionatorio ambiental tiene unas particularidades, todas que pues se encarga de abordar unos hechos muy complejos, difusos y variables en el tiempo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, lo que es la contaminación o los daños ambientales generados, en la medida en que vaya pasando o transcurriendo el tiempo y no se investigue esa conducta, pues van desapareciendo esas mismas pruebas. Además que nos dice la Corte, son hechos difusos, variables, tanto desde el punto de vista social, económico como ecológico. Bueno, entonces mencionamos una serie de consecuencias que tiene este procedimiento sancionatorio ambiental. ¿Qué tipo de consecuencias? Ya mencionamos, las autoridades hacen investigación y si encuentran el mérito, entonces establecen esas consecuencias jurídicas que son las finalidades que ha establecido la misma norma. Ya mencionamos imponer una sanción y con lo cual pues se busca es el cambio de la conducta, incluyendo por ejemplo la posibilidad de aplicar una serie de multas o de otro tipo de sanciones, pero también la posibilidad de establecer unas medidas de tipo restaurativo de los daños ambientales que se han venido ocasionando y de los, en caso que no sea posible, pues entonces unas medidas de carácter compensatorio. Aquí vamos a citar, por ejemplo, lo que es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia AMPE Atum, que es de la Asociación de Pescadores, de esto es en el Pacífico colombiano, versus una empresa que se llamaba Mesta Shipping, en la cual pues se habían ocasionado una serie de daños por la contaminación al mar. Entonces allí la Corte Suprema de Justicia lo que nos dice es, existen unos daños ambientales que se han denominado daños ambientales puros, mientras que por otra parte también se reconocen los daños ambientales impuros. Y esa clasificación es muy importante porque nos va a establecer cuáles son los mecanismos a través de los cuales se puede acudir para tomar una serie de medidas. Entonces, los daños ambientales puros son aquellos que afectan o van a generar afectación sobre los componentes o los derechos ambientales de carácter colectivo. Mientras que cuando estamos hablando de derechos de daños ambientales impuros, estamos hablando desde aquellas actividades que también tienen una serie de consecuencias. Esas conductas tienen también otra consecuencia que es la afectación a cada una de las personas consideradas individualmente. Por eso se llama un daño subjetivo individual y que por lo tanto esa corresponde es a otra instancia, que son los mecanismos judiciales para la indemnización. Entonces, conclusión, nos ha dicho la Corte Constitucional que el procedimiento sancionatorio ambiental establece una serie de sanciones y medidas preventivas porque tiene esas finalidades de prevención, de corrección y compensación, pero que no tiene esa finalidad resarcitoria o indemnizatoria. Es decir, que el procedimiento sancionatorio ambiental no puede establecer indemnizaciones a favor de personas individualmente consideradas, porque pues ese no es el objetivo de este procedimiento sancionatorio ambiental. No me quiero detener mucho en este siguiente tema que podemos verlo acá, simplemente dejo para que ustedes puedan repasarlo. Ustedes recuerden que pues hablamos dentro del derecho sancionatorio en general hay una serie de atenuantes de la responsabilidad, pero también de una serie de agravantes de la responsabilidad. Ustedes los pueden ver acá, los pueden encontrar en estos artículos que citamos de la ley 1333 y que pues también han tenido algunas modificaciones con la ley 2387 del 2024. Frente al tema de lo que son las causales de cesación del procedimiento. Esto es muy importante porque resulta que hubo en algún momento alguna serie de jurisprudencia, sobre todo el Consejo de Estado, en la cual se estableció una serie de garantías frente al debido proceso en materia del procedimiento sancionatorio ambiental, que es el debido proceso administrativo, en este caso, frente a garantías del procedimiento sancionatorio. Y específicamente este de procedimiento sancionatorio ambiental que está regulado en la ley 1333 del 2009. ¿Qué pasa? Que según lo establece el artículo 23 de la ley 1333, en concordancia con ese artículo 9, solamente se podían declarar estas causales de cesación antes de la formulación de cargos. Resulta que en muchas ocasiones las autoridades ambientales no tenían en cuenta este momento o esta etapa dentro de ese procedimiento
y en un mismo auto, por ejemplo, daban apertura a la investigación del procedimiento sancionatorio ambiental y en el mismo auto formulaban cargos. Por lo tanto, entonces no se establecía esa posibilidad dentro de la defensa y la contradicción por parte de quienes estaban siendo investigados de poder alegar estas causales de cesación de procedimiento, pues lo cual se ha venido también, digamos que garantizando un poco más a través de esta modificación que ha venido haciendo esta ley 2387, asimismo como por ejemplo el reconocimiento dentro de ese procedimiento de la etapa de alegatos de conclusión, que pues también es muy claro que se tenía que aplicar, pese a que la ley 1333 del 2009 pues guardaba silencio frente a esta etapa, pero que pues el Consejo de Estado también había reconocido que se debía establecer esa posibilidad dentro del derecho de contradicción por parte de quienes estaban siendo investigados. Tampoco me voy a tener a explicar esto que ustedes pueden ver en esta diapositiva, simplemente para que la repasen, que es un resumen sobre todas las etapas del procedimiento sancionatorio ambiental, que ustedes pueden ver ahí también la extensión de cada una de ellas. Bueno, por otra parte tenemos lo que son, por ejemplo, facultades preventivas que se pueden adoptar dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, así como también cuáles son las sanciones que se puedan adoptar, también las tenemos acá. Tener en cuenta que la ley 2387, por ejemplo, eliminó esta medida preventiva de amonestación escrita, la cual fue expresamente derogada. Todas las demás que ustedes pueden ver ahí son aplicables en la actualidad. Tenemos algunas cuestiones que explicar en relación a estas facultades que se han denominado facultades a prevención o medidas preventivas que pueden tomar las autoridades dentro del procedimiento sancionatorio ambiental. También aquí hay un listado en este artículo 2 que fue también modificado por esta ley 2387 del 2024, en la cual ustedes encuentran que no solamente son las autoridades ambientales, sino también otras autoridades. Ahí incluimos, por ejemplo, lo que es la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, pero también es muy importante lo que son las entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios pueden tomar esas medidas y remitir el caso a la autoridad competente una vez que han tomado esas medidas preventivas frente a la posible comisión de estas infracciones ambientales dentro de un plazo de 5 días posteriores a la adopción de esa medida. Tenemos lo que son las sanciones, que estas también han sido ajustadas y modificadas por esta ley 2387 del 2024. Se ha aumentado, por ejemplo, el tema de aplicación de multas, pero también todas las demás que ustedes puedan encontrar expresadas aquí en este resumen, que también les dejo para que puedan repasarlo. ¿Quiénes tienen la potestad sancionatoria? Ya de seguir adelantando la investigación en materia de procedimiento sancionatorio ambiental y si encuentran mérito poder tomar estas decisiones sobre lo que es aplicación de las sanciones como tal. Entonces ya mencionamos, son única y exclusivamente lo que son las autoridades ambientales, que pues ya también las hemos venido estudiando en clase. Se recuerden que pues la Corte Constitucional también ha recordado que a este procedimiento sancionatorio ambiental se le aplica el principio de proporcionalidad de la pena, que pues también incluye también lo que es la proporcionalidad aplicada a las medidas de carácter preventivo. Por otra parte, aquí también dejo algunas cuestiones importantes que ha modificado la ley 2387 del 2024, por ejemplo, la especificación ya de los principios aplicables, que ya los hemos visto en clase, los que están en el Código de Recursos Naturales Renovables, la ley 99 del 93, que pues recuerden que se incorporó allí la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y sus principios de desarrollo sostenible, lo que es la ley 165 del 94 y los principios del Convenio de Diversidad Biológica, y la ley 388 de 1997. Yo les voy a pedir que por favor repasen lo que es el artículo 10 en adelante de esa ley 388, en el que pues se han reconocido lo que son las determinantes ambientales aplicadas al ordenamiento territorial, y vemos cómo esas normas constituyen o tienen mayor jerarquía y que deben ser tenidas en cuenta cuando cada uno de los municipios va a hacer su proceso de la expedición de los planes
de ordenamiento territorial, así como cada una de las reformas o de las actualizaciones a esos planes. Bueno, también es importante mencionar que se incluyó dentro de esa ley 2387 lo que es la definición del daño ambiental. Este daño ambiental, que pues ya había una definición que encontramos, o una aproximación, ya sea en la ley 99 del 93, que nos establecía aquella afectación a la renovabilidad natural de los ecosistemas, pero podemos también mencionar alguna serie de términos que nos van a describir lo que es el daño ambiental. Hablamos de una aminoración, de una afectación o de un detrimento, o como se menciona ya específicamente aquí en la norma, de un deterioro, alteración o destrucción de lo que son los elementos del ambiente. Pero recordemos que no solamente estamos hablando de elementos ambientales, sino que implícitamente también allí tenemos lo que son los derechos e intereses de carácter colectivo. Bueno, también hay otras cuestiones que pues voy a mencionar acá rápidamente sobre esas modificaciones que hizo la ley 2387 del 2024. Establece el traslado de medidas de prevención a la ALA, de las Fuerzas Armadas, la infracción ambiental, incluyendo conductas en contra de actos administrativos, de contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental, y lo que ya les comentaba de la inclusión de los alegatos de conclusión para especificar lo que ya había sido reconocido anteriormente en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Bueno, también esto que es muy importante y relevante actualmente aplicado al procedimiento sancionatorio ambiental, ustedes lo encuentran en el artículo 10, que nos habla de la suspensión y terminación anticipada del procedimiento ambiental a cambio de la realización o la presentación de una propuesta por parte del investigado que esté soportada técnicamente, que sea viable para corregir y compensar esos daños ambientales que se han ocasionado. También una modificación en cuanto a lo que son los términos de caducidad del procedimiento sancionatorio ambiental. Recordemos que pues el término general de caducidad para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental son 20 años, pero esta ley nos introdujo lo que se conoce como ese plazo de caducidad del procedimiento, que nos dice que máximo una vez se dé inicio a la investigación puede durar hasta 5 años para que se pueda llevar a cabo hasta la imposición de la respectiva sanción. Hablamos también de una caducidad ya de tipo procesal. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la consulta previa. Este ha sido un mecanismo reconocido a los grupos indígenas inicialmente, pero que se ha venido ampliando a través de las sentencias de la Corte Constitucional en ese marco de interpretación extendido o ampliado, en el que se ha incluido también que este derecho corresponde también a otros grupos étnicos o étnicamente diferenciados en Colombia, como las comunidades negras, las comunidades raizales, las comunidades rum, entre otras, y que por lo tanto entonces se reconoce como un derecho colectivo de carácter fundamental. Recordemos que este derecho ha sido reconocido en esta declaración, en este convenio 169 de 1989 de la OIT, que ha sido ratificado por la ley 21 de 1991, y ¿por qué vamos a hablar de este mecanismo de consulta previa? Porque resulta que pues hay un tipo de consulta previa que debe ser abordado o debe ser realizado por parte de las autoridades ambientales. Recordemos que hay dos tipos de consulta previa. La consulta previa es aquel derecho que tienen estos grupos a ser consultados sobre determinados aspectos que puedan afectarlos por parte de los estados. Colombia, como un estado que ha ratificado este convenio 169 de la OIT, pues tiene esa obligación de adelantar estos procesos de consulta previa. Entonces recordemos que hay dos tipos de consulta previa: frente a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a estos grupos, y número 2, frente a aquellos proyectos de desarrollo que puedan afectar sus territorios o tierras colectivas. Entonces, por lo tanto, allí mencionamos que es un derecho de carácter previo, que en caso que no exista un acuerdo entre las partes, generalmente quienes son los interesados de estos proyectos de desarrollo, las grandes empresas o multinacionales,
y los grupos étnicos, pues es a la autoridad a quien le corresponde tomar una decisión teniendo en cuenta el pronunciamiento que se ha generado por parte de estas comunidades, pero que tiene que estar regido por el principio de buena fe, tiene que ser realmente consultado a estas comunidades, que no sea arbitrario, y que por lo tanto pues entonces es uno de los derechos que se establece sobre todo en lo que corresponde, por ejemplo, específicamente a las licencias ambientales, que son de conocimiento de cada una de las autoridades que tienen esta competencia. Entonces, por lo tanto, es importante abordar este tema de la consulta previa. ¿Qué derechos se relacionan con la consulta previa? Entonces tenemos derechos colectivos de autogobierno y derechos colectivos de subsistencia o existencia. También ha existido una jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que pues se ha reconocido que es importante este derecho toda vez que está ligado al núcleo fundamental de derechos de los grupos étnicos, sobre todo lo que es el reconocimiento del territorio, las afectaciones que se puedan generar sobre su territorio, y que si no se tienen en cuenta pues van a afectar gravemente la existencia misma incluso de cada uno de estos grupos. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de la consulta previa? La finalidad de la consulta previa es adelantar este mecanismo con el fin de determinar cuál va a ser el impacto económico, ambiental, social o cultural frente a estas comunidades, realizar la respectiva consulta y reuniones dentro de ese proceso de licenciamiento ambiental o de los permisos ambientales, dentro de esos establecimientos de planes de manejo ambiental, de aprovechamiento y uso y afectación de los recursos renovables, y a partir de ello pues tomar una serie de medidas. Aquí tenemos unos casos que son muy emblemáticos, sobre todo en lo que es jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia, la sentencia T652 del 98, que es el caso en Veracatío versus Gobierno Nacional, y el caso, lo que se conoció como el caso Urrá, y la sentencia SU 383 de 2003, que es el caso OPIAC versus Gobierno Nacional y otros. Entonces, bueno, aquí hay que aclarar que pues si bien es un derecho que ha sido reconocido vía tratado internacional, la Corte siempre ha insistido que se requiere de la expedición de una ley estatutaria que pues a la fecha no ha sido posible, además porque esa ley estatutaria también tiene que entrar dentro de un proceso de consulta previa. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos en la actualidad es la aplicación directa de ese convenio, aunque pues como les venía comentando, se ha expedido a lo largo de la historia una serie de decretos como el decreto 1320 del 98 y unas directivas presidenciales, así como unas sentencias del Consejo de Estado en las cuales pues se ha utilizado como reglamentación aspectos ya, por ejemplo, de carácter procedimental. Bueno, entonces recordemos que en esta sentencia SU 039 del 97 se nos dice que cuando no hay posibilidad de un acuerdo entre las partes frente al desarrollo de estos proyectos, frente a las medidas que se van a adelantar, debe haber una decisión de la autoridad que sea proporcional y que no sea arbitraria. Bueno, frente a lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tenemos estos casos, por ejemplo, el caso Mayagma Sumo Aguastigni versus Nicaragua del año 2001, otros casos de comunidades que pues demandaron al Estado de Paraguay, pero muy importante sobre todo este caso de Sarayaco versus Ecuador en el año 2012, en el que frente al reconocimiento de una serie de daños ambientales, entonces dio la posibilidad de conocer una serie de indemnizaciones a favor de estas comunidades. Aquí tenemos que explicar lo siguiente, y es que la consulta previa es importante, sobre todo en el caso de los proyectos, porque existe un caso específico en el cual no solamente se requiere adelantar la consulta previa, sino también establecer o buscar el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades. ¿Qué significa buscar el consentimiento? Buscar el consentimiento es buscar la aprobación del desarrollo de esos proyectos. Recordemos que anteriormente dijimos, si no hay un acuerdo entre la interesada del proyecto y las comunidades frente a cómo se va a realizar y cómo se van a tomar las medidas en relación a los impactos que se van a generar,
la autoridad va a tomar una decisión frente a qué es lo que se debe hacer. Pero resulta que en este caso, en el caso Saramacca versus Surinam, se reconoció que incluso era aún más exigente la consulta previa, porque no solamente bastaba con una decisión de la autoridad, sino que se requería el consentimiento de esas comunidades para el desarrollo de ese proyecto. ¿En qué casos específicos? La Corte Interamericana estableció que en aquellos casos en los cuales el proyecto era de tal magnitud o era un megaproyecto que pues iba básicamente que arrasar con todo el territorio y por lo tanto entonces iba a poner en peligro la misma subsistencia o existencia de esas comunidades. Bueno, el siguiente mecanismo que es muy importante es el de la licencia ambiental. Entonces recordemos que la licencia ambiental es una de las autorizaciones, por no decir la autorización más importante que tenemos dentro de nuestra legislación ambiental, que fue reconocida dentro de la ley 99 de 1993, que se ha venido expidiendo una serie de decretos reglamentarios sobre la licencia ambiental. Pero que sin embargo pues ya esto está recopilado dentro del decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible. Entonces la licencia ambiental es una autorización y un mecanismo de control sobre proyectos, obras o actividades. Entonces, ¿qué tipo de proyectos, obras o actividades requieren licencia ambiental? Entonces aquí hay que aclarar, no todos los proyectos, obras o actividades son objeto de licencia ambiental, únicamente los que tenemos en esta definición que nos da la ley 99-93. Aquellos que generan un deterioro grave al ambiente, a los bienes naturales o que alteran significativamente el paisaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente aquellos proyectos que han sido establecidos dentro de las normas, como aquellos que generan ese deterioro grave, son los que pues, van a requerir una licencia ambiental previa al desarrollo de ese proyecto. ¿Cómo sabemos que un proyecto va a causar deterioro grave al ambiente? Ya lo mencioné, y es si dentro de la norma está establecido que esa actividad, porque viene un listado de las actividades que se van a desarrollar que requieran licencia ambiental. Entonces, hay un artículo que establece la competencia, por ejemplo, de proyectos en titularidad o que va a otorgar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y hay otros proyectos de menor escala que pues va a tener conocimiento lo que son las corporaciones autónomas regionales o las corporaciones de desarrollo sostenible. Entonces los que están específicamente establecidos en estos dos artículos son los que se requiere. Recordemos que también la ley 99 y el decreto único nos definen tipos de licencias ambientales. Tenemos por ejemplo lo que son las licencias ambientales globales. Entonces, ¿cuáles son estas? Son licencias que se han establecido para los proyectos de minería e hidrocarburos. Como son proyectos que hacen parte de nuestra economía en la cual se ha priorizado estos temas, entonces por lo tanto se ha venido agilizando en relación a la obtención de este tipo de licencias. Por eso entonces van a recaer sobre estos dos tipos de proyectos de minería e hidrocarburos. Entonces ahí se establece el área de explotación, se presenta el plan de manejo ambiental sin que requiera la evaluación previa de la autoridad ambiental, inicia el proyecto y con el transcurso del tiempo pues se va ya adelantando esa evaluación por parte de la autoridad ambiental de manera posterior. ¿Por qué se llama licencia ambiental global? Resulta que dentro de lo que son digamos los proyectos tanto de hidrocarburos como de minería, recordemos que pues hay una serie de títulos o de concesiones para la explotación de estos recursos que pues los da ya sea la autoridad minera o la autoridad petrolera. Pero aparte de ello también se requiere la licencia ambiental, o sea, es otro requisito aparte para que se pueda desarrollar. Sin embargo, tengamos en cuenta que en el desarrollo de estos proyectos se han clasificado dentro, por ejemplo, que son los mapas, los territorios donde se va a desarrollar cada uno de ellos a través de una serie de bloques. Aquí tenemos de mapa sobre lo que son los bloques de exploración y explotación. Por ejemplo, aquí en el caso del Pacífico, ustedes los ven aquí como unos cuadros. Pero también tenemos ya más específicamente dentro de esos bloques los puntos donde se va a generar cada una de esas actividades. Entonces, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, lo que son los determinados pozos, las determinadas estaciones de producción
o de explotación de hidrocarburos. Entonces, por lo tanto, se llama licencia ambiental global porque esa licencia va a incluir todos los permisos que corresponden a cada uno de esos bloques y de esos puntos de exploración y de explotación que están relacionados dentro del mismo proyecto que plantea el interesado, que tienen que tener una relación en cuanto al tema geográfico, las mismas características, y que por lo tanto va a incluir la totalidad de ese proyecto dentro de esos bloques y esos diferentes puntos de producción o explotación de hidrocarburos en el caso de este tipo de proyectos, o en el caso también de lo que es los proyectos de minería. Bueno, entonces vamos a mencionar otro tipo de licencias. Resulta que la licencia ambiental puede incluir o no puede incluir también todos los demás permisos que se requieran, porque un proyecto no solamente requiere licencia ambiental, sino que por ejemplo también va a requerir el permiso para contaminar el agua a través de los vertimientos bajo una serie de parámetros establecidos, el tema de las concesiones del agua, el tema de aprovechamientos forestales, que un proyecto va a necesitar hacer por ejemplo determinada deforestación, pero después va a hacer una serie de compensaciones. Entonces resulta que hay dos opciones: o el interesado del proyecto, por ejemplo en el caso de lo que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, puede tramitar y obtener esa licencia ambiental sin incluir esos permisos adicionales, porque los puede tramitar ya sea individualmente a través de las otras autoridades regionales, como en el caso de las corporaciones autónomas o las corporaciones de desarrollo sostenible, o también puede dentro de la misma licencia ambiental solicitar que se le concedan esos permisos. Entonces recordemos que pues en ese caso es lo que se conoce como la licencia ambiental única. Otra cuestión que tenemos que explicar acá es que la licencia ambiental tiene un periodo de vigencia por el total de la duración de ese proyecto, lo que se llama la vida útil del proyecto, obra o actividad, que va desde las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, hasta el desmantelamiento, restauración final, abandono o terminación de ese proyecto. No ocurre lo mismo con los otros permisos. Los otros permisos pues están regulados cada uno de manera diferente y pues tienen un periodo, por ejemplo, decir de cada 5 años, que se van renovando por otros 5 años. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la licencia ambiental? Tenemos aquí una gráfica. Entonces tenemos el inicio del proyecto. Luego de ese inicio del proyecto, entonces se va a solicitar, el interesado del proyecto va a solicitarle a la autoridad ambiental que se pronuncie sobre si se requiere algo que se denomina el diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Qué es el diagnóstico ambiental de alternativas? Es cada uno de los escenarios, de los diferentes escenarios a partir de los cuales se puede desarrollar un tipo de proyecto. Entonces puede haber un escenario A, un escenario B, un escenario C, que cada uno de esos va a tener diferentes tipos de afectación, de impactos, que por ejemplo en el escenario A va a haber menos impactos ecosistémicos, pero va a generar más impactos sociales, mientras que en el escenario B va a generar menos impactos sociales, pero más impactos ecosistémicos. Entonces la autoridad ambiental le va a decir a ese interesado: si se requiere ese diagnóstico ambiental de alternativas, presénteme la posibilidad de cuáles son esos escenarios a partir de los cuales se puede desarrollar ese proyecto, y la autoridad ambiental a partir de ese análisis va a decir o escoge el escenario A o el escenario B o el escenario C, es decir, lo que se conoce como la alternativa A, B o C. Una vez escogida esa alternativa, entonces viene el desarrollo de lo que son los estudios de impacto ambiental. Esos estudios de impacto ambiental tienen que establecer cuáles son cada uno de los impactos ambientales desde el punto de vista social, desde el punto de vista biótico, abiótico, cuál es la clasificación de la magnitud, si son graves, si son menos graves, y dependiendo de esa magnitud, entonces cada una de las medidas de manejo, que posteriormente van a estar definidas dentro del plan de manejo ambiental o PMA. ¿Qué pasa? Una vez presentada esa evaluación de impacto ambiental, que ese estudio de impacto ambiental que lo va a presentar el mismo interesado, es el que va a desarrollar esos estudios de impacto ambiental, se lo va a presentar a la autoridad ambiental, quien va a hacer una evaluación de esos estudios ambientales, lo que se conoce como la evaluación de los impactos ambientales. Y a partir de esa evaluación entonces se va a analizar si las medidas de manejo que se establecieron si corresponden, si se incluyeron todos los impactos, si los impactos están bien clasificados, si están bien
establecidos en cuanto, por ejemplo, a la magnitud, qué tipo de medidas se establecen dentro de ese plan de manejo ambiental. Entonces, creo que alguna vez ya las habíamos mencionado cuando abordamos el principio, por ejemplo, de prevención y el principio de precaución, o el principio de evaluación del impacto ambiental, y son medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar en ese estricto orden. Es decir, primero los impactos más leves pues van a tratar de evitarse, pero resulta que hay unos impactos que por más que se intente tomar medidas no se van a poder evitar. Entonces ya viene la segunda fase, que si no se pueden evitar, entonces se van a tomar unas medidas para mitigarlos. Entonces primero se van a mitigar. Entonces mitigar es disminuir la magnitud de ese impacto. Si no se pueden mitigar, entonces hay que entrar a corregir, entonces tomar una serie de medidas para corregir y tratar de manejarlo. Y finalmente, si ya no hay posibilidad ni de prevenirlo, ni de mitigarlo, ni de corregirlo, entonces se va a generar una compensación de carácter ambiental. Ejemplo, entonces para hacer un proyecto sí o sí se necesita hacer un aprovechamiento forestal, que incluye pues la deforestación o tala de ciertos especímenes de árboles para desarrollar ese proyecto. Resulta que ya no se va a poder ni mitigar, ni prevenir, ni mitigar, ni compensar ese aprovechamiento en ese lugar, pero sí se puede compensar a través de la reforestación en otros lugares, lo que se conoce como los manuales de compensación por pérdida de aprovechamiento forestal. Y luego de presentar ese plan y ser aprobado por la autoridad ambiental, entonces ya tenemos lo que es el otorgamiento de la licencia ambiental. Entonces aquí vamos a dejar cada una de las definiciones de esos pasos de la licencia ambiental para que ustedes lo puedan repasar. Y también tenemos acá una gráfica en la que ustedes pueden ver un cuadro resumen, un ejercicio sobre la identificación de cada uno de esos impactos y esa clasificación que ustedes pueden ver ahí. Otra cuestión que hay que aclarar es que la licencia ambiental solamente se va a encargar de regular lo que son los impactos negativos. Los positivos no tiene por qué entrar a regularlos. Por lo tanto, entonces hay una clasificación de impactos positivos y negativos y una clasificación en cuanto a su nivel de magnitud. Y dependiendo de ese nivel de magnitud, pues se va a establecer cada una de las medidas de manejo dentro de ese plan de manejo ambiental. Bueno, aquí unas cifras sobre, dentro de un periodo que habían sido estudiados por parte de la Contraloría General de la Nación, 1994-2005, licencias que habían sido tramitadas, licencias que habían sido otorgadas y licencias que habían sido negadas, con la particularidad que pues la mayoría habían sido otorgadas. Bueno, otro mecanismo que tenemos son las audiencias públicas ambientales, que son reconocidas también dentro de esa ley 99-93, dentro del decreto 330 del 2007, que es una instancia de participación dentro del mismo proceso de licencia ambiental y de los permisos ambientales, que busca dar a conocer la solicitud de licencias ambientales a las comunidades de esos permisos, de esos proyectos, los impactos que se van a generar, pero también que puedan ser convocadas esas audiencias públicas ambientales para hacer ese seguimiento, para aportar nueva información que deba tener la autoridad ambiental y que con esa nueva información se puedan tomar una serie de decisiones. Entonces, ¿quiénes pueden convocar las audiencias públicas ambientales? Entonces la pueden convocar el Ministerio Público, las autoridades ambientales, gobernadores, alcaldes, 3 organizaciones sin ánimo de lucro o un grupo mínimo de 100 personas. Recordemos que cuando se habla de personas también incluye menores de edad, es decir, que pueden firmar en representación también mayores de edad que sean sus representantes legales. Allí se adelanta esa audiencia pública, se levanta un acta, se toma nota sobre la participación y la información nueva que ha sido aportada por parte de quienes han participado en esas audiencias públicas ambientales, y la autoridad ambiental pues es a su discrecionalidad puede tomar medidas que considere necesarias o pertinentes. Bueno, vamos a mencionar rápidamente otros mecanismos de participación que han sido reconocidos en la Constitución Política, por ejemplo, las consultas populares. Aquí puedes mencionar que si bien pudieron adelantarse ciertas consultas populares en materia ambiental, recordemos que este es un mecanismo sobre todo que pues provenía de lo que eran las autoridades municipales,
bueno, departamentales, pero principalmente municipales, en la posibilidad de consultarle a los habitantes de ese determinado territorio, de ese municipio, si estaban de acuerdo o no con el desarrollo de determinados proyectos que pudieran afectar el tema ambiental. Resulta que inicialmente se pudieron adelantar, pero luego de una jurisprudencia de la Corte Constitucional se dijo que las consultas populares no podían ser oponibles a decisiones de carácter nacional, como por ejemplo el tema de la minería, como por ejemplo el tema de proyectos de hidrocarburos, es decir, aquellos proyectos extractivos que eran de interés nacional. A partir de esta sentencia de CU 095 del 2018, que es la que aborda el caso de Comaral en el Meta, frente a una explotación de hidrocarburos, la Corte Constitucional llega a esa conclusión y por lo tanto entonces pues deja sin posibilidad que estas consultas populares puedan ser oponibles a este tipo de proyectos. Solamente en la actualidad pudo desarrollarse la del municipio de Piedras en el Tolima. Bueno, otros mecanismos judiciales que tenemos acá, entonces acciones constitucionales, la acción de tutela, que pues ustedes ya han venido estudiando sobre todo en clases de derecho constitucional. Ustedes recuerden que pues el derecho a un ambiente sano ha sido reconocido como un derecho fundamental vía conexidad con otros derechos de carácter individual, como derecho a la vida, a la salud y a la integridad y a la intimidad. Ustedes recuerden que pues ya se repasó sobre todo en lo que fue el control de lectura que ustedes hicieron en el primer corte. Bueno, que pues hay unas características de la acción de tutela, ustedes ya la han visto, ¿no? Que pues tiene un trámite preferencial que procede ante cualquier juez, que puede presentarse de manera verbal, pero que pues en la medida de lo posible, entonces se dice que se presente de manera escrita y con las pruebas que soporten cada una de esas pretensiones. También dejo aquí un resumen sobre el esquema básico del procedimiento de la acción de tutela. Aquí pues muy importante mencionar el tema de las competencias cuando son autoridades del orden nacional, quienes conocen los tribunales superiores. En primera instancia, en todos los demás casos pues jueces del circuito, jueces municipales. Y importante también resaltar sobre todo lo que son las medidas de carácter preventivo, ¿no? Medidas cautelares preventivas provisionales mientras se toma una decisión de fondo. La acción constitucional principal que vamos a ver acá en materia ambiental son las acciones populares. Recuerden que está establecida en el artículo 88 de la Constitución Política, en la Ley 472 de 1998 y en el artículo 144 del CEPAC, que es la acción que ha sido establecida para la defensa de derechos e intereses colectivos, pero que dentro de ese conjunto de derechos e intereses colectivos lo principal pues son derechos de carácter ambiental. Entonces ahí tenemos el derecho a un ambiente sano, espacio público, bienes de uso público, salubridad y seguridad pública, infraestructura relacionada con temas de servicios públicos y sobre todo lo que es el abastecimiento de agua. Que cualquier persona puede iniciar la acción popular o una persona en representación de los demás que tiene un trámite preferencial, excepto el habeas corpus, la tutela y la acción de cumplimiento, que se interpone ante la jurisdicción administrativa, lo cual no quiere decir que sea una acción administrativa, sino que el juez administrativo quita su investidura de juez administrativo y toma la investidura de un juez de carácter constitucional, entonces por lo tanto se dice debe ser más garantista. Que allí dentro de esa acción popular, o la finalidad de esa acción popular es evitar un daño que se está ocasionando, lo que se denomina el daño contingente, hacer cesar ese peligro, esa amenaza o vulneración de esos derechos e intereses de carácter colectivo, pero muy importante este otro tema, este otro punto que se pasa de vista muchas veces, y es no solamente para eso que ya mencionamos, sino también para poder restituir también las cosas a su estado anterior, cuando sea posible, lo que se conoce como restitution in natura, y es que el responsable por la generación de estos daños, en el caso de daños ambientales, de la posibilidad que mediante sentencia se reconozca que deba tomar esas medidas para volver al estado anterior antes de que se ocasionaran esos daños. Bueno,
También voy a dejar aquí un esquema básico del procedimiento de la acción popular. Muy importante mencionar que dentro de la acción popular hay una fase o instancia o etapa que se conoce como el pacto de cumplimiento. Y ese pacto de cumplimiento es la posibilidad de establecer a través de la convocatoria que hace el mismo juez dentro de ese procedimiento para que las partes se pongan de acuerdo de manera conciliatoria, puedan tomar medidas para la protección de esos derechos y el juez pueda revisar ese acuerdo al que se llegue dentro de ese pacto de cumplimiento, verificarlo e incluso la posibilidad de que lo pueda ratificar a través de sentencia. Entonces comentar que ese pacto de cumplimiento no es una instancia, digamos, de litigio, sino todo lo contrario, es una instancia para poder ponerse de acuerdo para llegar a tomar una serie de medidas y por lo tanto es más de carácter conciliatorio. Otras acciones constitucionales vamos a mencionar aquí, acciones de grupo. Entonces recordemos que habíamos mencionado la clasificación entre daño ambiental puro y daño ambiental impuro. Cuando hablamos del daño ambiental puro ya mencionamos, dentro de los mecanismos judiciales tenemos las acciones populares, cuando es aquellos derechos e intereses que nos corresponden a todos. Pero cuando con la misma conducta se pueden generar diferentes hechos o consecuencias jurídicas o que puedan tener diferentes tipos de repercusión de la comisión de estos daños, puede afectar tanto los derechos e intereses de carácter colectivo, pero también desde el punto de vista subjetivo individual. A cada una de las personas puede generarle una serie de afectaciones. Recordemos que en esos casos ya específicos, cuando ya lo que se va a buscar es una indemnización por esas afectaciones, ya desde el punto de vista individual subjetivo, tenemos otro tipo de acciones. Si es un particular y cada quien pueda demandarlo de manera individual, tenemos las acciones civiles extracontractuales dentro de la jurisdicción ordinaria civil. Que si esa afectación proviene de alguna entidad del Estado, entonces tenemos la acción administrativa de reparación directa. Pero resulta que también tenemos la posibilidad de acudir a lo que se conocen como las acciones de grupo. Y esta es una acción para proteger los derechos individuales de un grupo mínimo de 20 personas, solicitando una indemnización por esos daños que se han venido ocasionando. Entonces aquí decimos que esa acción de grupo puede ser dirigida tanto a personas públicas como privadas o a las dos, y que por lo tanto pues se establece una serie de regulaciones adicionales como temas de caducidad, que dice caducidad de 2 años desde el momento en que se genera el daño, 4 meses cuando es a través de un acto administrativo en el cual se deba solicitar la nulidad del mismo tiempo. Entonces aquí se nos abre dos posibilidades: o los grupos de personas pueden demandar este tema de indemnización a través de esa acción de grupo, este grupo mínimo de 20 personas, o cada quien que ha sido afectado individualmente, pues tomar las respectivas acciones de carácter individual que ya mencionamos, ¿no? Ya sea reparación directa o demanda de responsabilidad civil extracontractual. Bueno, otras acciones constitucionales, recuerden que también tenemos las acciones de cumplimiento reguladas en el artículo 87 de la Constitución Política, también está en la ley 393/97 y el artículo 147 del CEPAC. Acción que ha sido establecida para que se cumplan los mandatos dispuestos en la ley o en los actos administrativos. Y lo que es la acción pública de inconstitucionalidad, la posibilidad de que cualquier ciudadano en cualquier tiempo pueda demandar la inexequibilidad de las leyes frente a la Constitución Política o al bloque de constitucionalidad. Bueno, aquí dejo también un esquema básico del procedimiento de la acción de grupo para que ustedes lo puedan revisar. Y finalmente tenemos lo que son los mecanismos judiciales de las acciones administrativas que están consagradas en la ley 1437 del 2011 del CEPACA. Tenemos allí lo que es la acción de simple nulidad, que está dirigida en contra de actos administrativos. Aquí en materia ambiental, uno de los más importantes es, por ejemplo, aquellos que otorgan las licencias ambientales, que puede ser demandado en cualquier tiempo, y que va dirigido en contra de actos administrativos que expiden, modifican o cancelan autorizaciones o licencias ambientales de actividades que afectan el ambiente, es decir, aquellos de carácter general. También tenemos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por actos administrativos particulares. Ustedes recuerden cuando con determinados actos administrativos las autoridades puedan lesionar o desconocer derechos de cada uno de los individuos. Allí también se puede solicitar la reparación del daño, por ejemplo en el caso de las licencias ambientales, cuando estas puedan afectar intereses particulares. Recordemos aquí que las diferentes periodos de caducidad, por ejemplo, en comparación con el siguiente que es el de reparación directa,
cual se busca la reparación de ese daño que ha sido ocasionado por parte del Estado en relación a esos perjuicios. Entonces, nulidad se puede interponer en cualquier momento. El de nulidad y restablecimiento del derecho son 4 meses a partir de la expedición del acto, de la publicación. Y la reparación directa de 2 años contados a partir del hecho generado. Y finalmente tenemos lo que es la acción penal, la cual pues no voy a profundizar acá, ya que pues cada uno de ustedes tuvo la posibilidad de abordarlo en sus clases de derecho penal. Ustedes recuerden que pues hablamos de una serie de delitos ambientales que han venido siendo reconocidos en el Código Penal. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y por favor tenerlo en cuenta para lo que es las actividades evaluativas del curso, en especial la evaluación final que adelantaremos en la siguiente sesión. Muchas gracias.